¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? El día de hoy estaremos revisando lo concerniente al músculo liso. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipos de músculo liso existen? ¿Cuál es el mecanismo de excitación-contracción del mismo? ¿Y cómo se da todo este proceso de unión y desunión de los diferentes filamentos del músculo liso? Así que comencemos. El músculo liso es un músculo que difiere mucho del músculo esquelético y por ende estaremos a lo largo del video siempre contrastando entre el músculo liso y el músculo esquelético. Por el momento, el músculo liso estaremos diciendo que está formado por fibras musculares mucho más pequeñas que generalmente difieren del músculo esquelético porque estas poseen menor longitud y también poseen menor diámetro. Además de esto, el músculo liso, como quizás muchos hemos estudiado y ya conocemos, es involuntario, es decir, que está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y por último, algo muy importante es que la contracción del músculo liso es mucho más sostenida, es decir, es más larga, pero también es más fuerte. Y a breves rasgos, la contracción del músculo liso es muy similar a la del músculo esquelético, pero difiere en cuanto a su composición y en cuanto a cómo este se da tanto por la unión y la desunión de las cabezas de miosina con la actina. Existen muchas formas de clasificar el músculo liso, pero esencialmente en fisiología tenemos dos tipos. El tipo de músculo unitario, también de músculo liso sincitial o también denominado como músculo liso visceral. Y el otro tipo de músculo es el músculo liso multiunitario. Estaremos revisando entonces las características de cada uno de estos tipos. Comencemos con el músculo liso unitario. Este músculo liso unitario se lo denomina de esta manera ya que está conformando una sola capa o una sola masa de varios de cientos a miles de fibras musculares. Pero estas fibras musculares están distribuidas de forma que parezcan láminas. O de una manera más sencilla, están distribuidos en forma de hilera o en forma de niveles. Si observamos aquí un pequeño gráfico, más o menos se vería de esta manera el músculo liso unitario. Si decimos que se encuentra a manera de niveles, estaremos diciendo que este es un primer nivel, luego constituye el segundo nivel, posteriormente un tercer nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto formando una sola masa. Todas las membranas de las células y de las fibras musculares de este tipo de músculo están comunicándose entre sí, están adheridas mediante uniones del tipo hendidura o unión del tipo gap. Estas uniones del tipo gap o uniones del tipo hendidura permiten la interacción y también el flujo de iones desde una célula hacia otra célula, de esta manera permitiendo lo que se denomina la propagación del potencial de acción. Además de esto, gracias a estas uniones en gap, las células no deben estar todas inervadas, por lo tanto, solo unas pocas están teniendo una terminación nerviosa. Otra de las características de este tipo de músculo es que gracias a esa poca inervación, pero a su vez que están comunicadas entre sí, todas las fibras musculares se contraen al unísono, es decir, se contraen al mismo tiempo. ¿Dónde encontramos este tipo de músculo liso o músculo monounitario? Este tipo de músculo lo encontramos principalmente en las paredes de las diferentes vísceras, por eso se le ha dado el nombre de músculo sincitial o músculo visceral. Entre las diferentes vísceras o estructuras podemos encontrarlo en los vasos sanguíneos, también podemos encontrarlo en el tubo digestivo, formando parte de los intestinos. Podemos encontrarlo a nivel de las vías biliares y también podemos encontrarlo a nivel de los ureteres y a nivel del útero. Muy bien. Por el contrario, ahora tenemos el músculo liso multiunitario. Este músculo liso multiunitario, por su parte, está formado por fibras separadas. Es decir, ya no se encuentran formando un sinsitio. Cada una de estas células es independiente. Si nos damos cuenta más o menos en el gráfico, están separadas. Obviamente no están tan separadas, pero sí existen pequeñas capas de colágeno y también capas de glucoproteínas. Todas estas capas
son las encargadas de separar las diferentes fibras musculares en este tipo de músculo. Como cada fibra está separada, cada una necesita de una excitación independiente. Por lo tanto, aquí sí todas las fibras poseen una raíz o una terminación nerviosa. Asimismo, como están separadas entre sí, la contracción de las mismas será de forma independiente. Y si su contracción es independiente y las fibras están separadas, por lo tanto, se asume que no existen uniones del tipo gap. Y por último, pero no menos importante, es que este tipo de músculo lo encontramos principalmente en músculos que requieran de un control mucho más fino. Por ejemplo, a nivel del ojo, en los músculos ciliar y en el músculo o los músculos del iris. Pero también lo podemos encontrar a nivel de la piel en los músculos piloerectores. De la misma manera, la contracción muscular lisa posee sus propias características especiales. Esta contracción lisa será del tipo tónica, pero también será prolongada, muy diferente a la del músculo esquelético, que será una contracción rápida y será una contracción muy corta. Esta contracción prolongada del músculo liso puede variar de horas a días, mientras que la del músculo esquelético apenas era de milisegundos. Otra característica es que la interacción entre la actina y la miosina es mucho más lenta. Esta interacción, que es mucho más lenta, se debe a que la miosina a nivel de sus cabezas posee una menor actividad ATPasa. Recuerden que esta actividad era importantísima para poder desplazar la cabeza hacia la actina. Además de esto, la misma interacción actina-miosina, en cuanto a la duración de la misma, es de mayor tiempo. Y gracias a que dura mucho más tiempo, la fuerza de contracción es mayor. Un dato muy importante es que la contracción muscular lisa requiere mucho menos cantidad de ATP. Ellos gastan menos cantidad de energía para mantener la contracción, apenas y requieren una sola molécula de ATP para cada ciclado. ¿A qué me refiero con ciclado? Me refiero al proceso de unión, al proceso de desunión y al proceso nuevamente de unión. ¿Sí? A ese proceso de unión de la cabeza con la actina, luego la separación de la misma y luego volverse a unir en otra contracción, todo eso es un ciclado. Y para todo esto se requiere una sola molécula de ATP, a diferencia del músculo esquelético, en donde para unirla se requería de un ATP y para poder separarlas también se requería de un ATP. Por lo tanto, se dice que hay menor cantidad de consumo de energía. Este bajo consumo de energía es muy importante para los órganos que requieren de mantenerse en una contracción constante, como por ejemplo los músculos lisos del intestino o los músculos lisos de las vías biliares. Todas estas características recaen en un tipo de mecanismo que se le ha denominado como mecanismo de cerrojo. Este mecanismo de cerrojo en el músculo liso no es más que la capacidad que tiene el músculo liso para mantener una contracción máxima continua, siempre y cuando se mantenga una señal excitadora continua por parte de una fibra nerviosa, y que a su vez requiere una escasa cantidad de energía. Una vez sabiendo todo esto, podemos comenzar a revisar cuáles son las bases o cómo está estructurado en sí el músculo liso, una fibra muscular lisa. Bien, veamos que químicamente la actina, en el caso del músculo liso, no posee el complejo de troponina, pero gracias a que no posee el complejo de troponina, existe otra enzima que se encarga de activar los demás mecanismos para que se produzca la contracción.
Esta enzima se denomina calmodulina. La diferencia es que la calmodulina es citosólica, es decir, que se encuentra en el citosol o en el citoplasma, mientras que la troponina se encontraba adherida a la actina, pero ambas son activadas por calcio y que posteriormente activarán los diferentes mecanismos para que pueda darse la interacción actina-miosina. En el caso de la miosina, habíamos dicho que su cabeza ya posee menor actividad ATPasa. En realidad es casi nula, casi no existe esta actividad en el músculo liso. Y además de esto, una de las cadenas ligeras se denomina cadena ligera reguladora. Aquí toma bastante importancia una de sus cadenas ligeras. En lo que sí están muy similar con el músculo esquelético es que ambos son activados por calcio y que ambos son activados o necesitan de ATP. Sin embargo, a pesar de esto, para activar los diferentes filamentos se requieren de dos tipos de enzimas especiales, unas enzimas fosforiladoras y enzimas fosfatasas. La diferencia en cuanto a estructura física con el músculo esquelético también es bastante diferente. Y es que en este caso tenemos aquí un gráfico de una célula muscular lisa, en donde vemos que principalmente los filamentos están dispuestos de otra manera, en donde la actina, que son las pequeñas rayitas de negro, ya no están en dirección transversal, es decir, ya no se encuentran paralelas al eje mayor de la fibra, sino que ahora se disponen de forma oblicua a la fibra muscular. Y además de esto, todas estas moléculas de actina ya no se adhieren a las moléculas de anclaje denominados discosetas, sino que estas moléculas de actina ahora se adhieren a otras proteínas de anclaje denominados cuerpos densos. Y estos cuerpos densos pueden estar ubicados justo en la membrana celular o pueden estar ubicados dispersos en el citoplasma. Estos cuerpos densos, al menos los que están situados a nivel de la membrana, se unen entre sí, entre célula y célula. Es decir, tengo aquí un cuerpo denso de una célula y un cuerpo denso de otra célula, justo los que están a nivel de la membrana. Estos se unen mediante unas uniones denominados puentes proteicos. Y ustedes van a preguntar, ¿para qué sirve esta unión? Y es que esta unión es la que le da o la que le permite mayor fuerza de contracción. Otra particularidad de las células lisas es que a nivel de su membrana presenta unas pequeñas invaginaciones. Estas invaginaciones son conocidas como caveolas. Y estas caveolas son las dichosas rudimentarias de los túbulos T del músculo esquelético. Y que, al igual que ellas, que estos túbulos terminan a nivel del retículo sarcoplásmico. Es decir, lo que está de celeste y que está justo en la terminación de la caveola es el retículo sarcoplásmico. Cabe resaltar que el retículo sarcoplásmico de las células musculares lisas es mucho menos desarrollado que el de la célula muscular esquelética. Pero a pesar del poco funcionamiento del retículo sarcoplásmico, cuando un potencial de acción llega a nivel de las caveolas, hace que este retículo libere la poca cantidad de calcio que, en el caso de las células lisas, puede contener. Tomando en consideración a la miosina, continúa estando en el mismo lugar que en el músculo esquelético, es decir, entre los diferentes filamentos de actina. Y lo he graficado aquí de color rosado. Sin embargo, la miosina estructuralmente, en cuanto a su morfología, es muy distinta. Primero, es mucho más grande, la molécula de miosina es mucho más grande. Y segundo, la disposición de los puentes cruzados, es decir, las cabezas de la miosina y el brazo de la miosina, también es diferente. Ya no se disponen como en el músculo esquelético de la siguiente manera. En el músculo esquelético habíamos visto que cada molécula de miosina en el centro de un sarcómero se formaban unas bandas que se denominaban bandas M y que estaban constituidas por proteínas denominadas miosina
miomesina y proteína C, que eran proteínas fijadoras. Por lo tanto, a este nivel no existían puentes cruzados. Solo existían hacia las partes laterales de estas líneas o bandas M. En el caso del músculo liso, nos damos cuenta que esa línea M o banda M ha desaparecido, y en ese caso existen puentes cruzados a este nivel, tal cual se ve en el gráfico. Es decir, a lo largo de casi toda la cadena de la miosina, de la molécula, se encuentran cabezas. Y a esa disposición que se le da se denomina como puentes cruzados lateropolares. Y ustedes preguntarán, ¿para qué sirve esto? ¿O cuál es la ventaja? La ventaja de todo esto es que estos puentes cruzados lateropolares no tienen tanto una limitación. Es decir, en el músculo esquelético la contracción se daba por un desplazamiento de los diferentes tipos de actina y miosina hacia el centro de un sarcómero. Sin embargo, al no existir aquí una parte intermedia, estas cabezas o estos puentes cruzados tienen la capacidad de tirar más aún los filamentos de actina. Y al tirar más aún los filamentos de actina, hacen que toda la longitud de la fibra muscular sea contraída, es decir, esta contracción sea en su 80% del tamaño de la fibra, mientras que en del músculo esquelético apenas es de un 20%. Para explicarlo de manera más sencilla, tendré aquí un papel similando una molécula o una fibra muscular lisa. Los dedos constituirían a los denominados cuerpos densos. Gracias a la distribución de estos cuerpos densos y a estas cabezas lateropolares, a esa disposición hacen que la fibra muscular, cuando se contraiga, sea de esta manera, en todas las direcciones. Y al hacer eso en todas las direcciones, hace que la fibra, que tenía un tamaño considerable, se reduzca en su 80%. Esto da lugar a una mayor fuerza de contracción y también que la contracción del músculo y la relajación del mismo sea mucho más prolongada. Todas las fibras musculares lisas están bajo un control nervioso. Aquí tenemos el caso de una fibra muscular unitaria y por acá el multiunitario. Veamos cómo es esto, es súper sencillo. El control nervioso se da gracias a que en las membranas de todas las fibras musculares lisas, ya sea unitaria o multiunitaria, existen receptores. Receptores para las diferentes sustancias que van a excitar a estas fibras, ya sea un neurotransmisor o ya sea una sustancia química, como por ejemplo una hormona, o ya sea otro tipo de estimulación, como por ejemplo una distensión, que posteriormente también lo que hará será liberar este tipo de sustancias. Estos receptores se encuentran, como dijimos, en las membranas de las diferentes células musculares y son las encargadas de recibir a la sustancia que se va a liberar desde el nervio o la fibra nerviosa. Estos receptores pueden excitar o pueden inhibir, dependiendo primero de la sustancia que se esté liberando y segundo del tipo de canal que estos receptores vayan a abrir. Si los receptores abren canales que permitan el paso de iones positivos, la membrana se va a excitar. Sin embargo, si estos receptores abren canales que permitan el paso de iones negativos, esa célula se va a inhibir, es decir, no habrá contracción. Sea cual sea el músculo, unitario o multiunitario, la unión neuromuscular que se forma posee los siguientes elementos. Uno presináptico, que en el caso de estos tipos de músculos se denomina como varicosidad. Y estas varicosidades no son más que unas pequeñas prominencias, o si lo queremos decir de forma coloquial, unas bolitas que se forman a nivel de las terminaciones nerviosas, en donde no existe célula de Schwann. Y al no existir una célula de Schwann, justo en ese punto permite el intercambio de iones. Por lo tanto, permite la liberación ya sea de un neurotransmisor, en el caso de una fibra nerviosa, o si fuese una hormona, también la liberación de las diferentes hormonas.
un espacio sináptico y por último el postsináptico, que corresponde al receptor justo en la membrana de la fibra muscular. Los principales neurotransmisores que participan en este tipo de control nervioso serán la acetilcolina y será la noradrenalina. La acetilcolina puede excitar, pero también puede inhibir, y la noradrenalina puede excitar, pero también puede inhibir. Repito, todo esto dependerá del tipo de receptor que estas sustancias vayan a estimular, ya sea uno excitatorio o uno inhibitorio. Y lo normal es que cuando uno excite, el otro inhiba, pero no pueden hacer la misma acción ambos sobre un mismo órgano. Algo muy importante es que la inervación que posee el músculo liso unitario, es decir, el visceral, no sirve para estimular en sí a la fibra muscular, sino más bien para enfatizar las propiedades que posee este tipo de músculo, ya que este es capaz de generar ciertos tipos de variaciones en el potencial de membrana y generar lo que se denomina como ondas lentas, que lo vamos a ver en un momento. Es decir, que lo que hará esta inervación es modificar la forma en cómo está trabajando el músculo liso unitario, ya sea aumentando o disminuyendo su actividad.